Solamente quiero que podamos leer un pasaje bíblico que estaba precisamente también leyendo mi esposa. El pensamiento bíblico como pequeña semilla de fe y de la palabra de Dios. Lo he titulado Cargando la cruz de otro. La palabra de Dios entiende que cada uno tiene su propia carga. La Biblia también establece que a veces cada día tiene su propio mal. Es como que el peso de una cruz es aliviada, pero puedo tener mañana otro desafío, otro reto. Y cargar la cruz de otro, es decir, ayudar a cargar el peso a otra persona cuando ya yo tengo mi propio peso. Obvio que eso significa mayor esfuerzo. Hay un precepto en el libro de Gálatas muy dado y utilizado en los ministerios que nos dedicamos a aquellos que damos consejería, sea tanto pastoral, espiritual como profesional, que nos pide sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6, verso 12 es el texto. Esto está diciendo sobrellevar. Es porque aunque yo tengo mi carga, yo puedo ayudar a otro, aunque es difícil, a que también pueda llevar su carga. Es como llevar la carga de manera conjunta para aliviar un poco el peso. Resulta que eso fue, y lo que siempre ha hecho el Señor con nosotros, Él tomó el mayor peso de la carga. Pero en la vida cristiana sucede así. Pero el pasaje que quiero reiterar y que está en Marcos capítulo 15, si son tan amables con ayuda de producción. Porque en lo que me voy a enfocar en esta pequeña, digamos, semilla de enseñanza es en el momento en que lo crucificaron. Y le crucificaron. Es como titulé también el pensamiento, pero es llevar la cruz de otro. Porque aquí aparece alguien un poco previo a la crucifixión de Jesús. El texto que yo quería leer solo era Marcos 15, 25, pero quiero leer el contexto para que tenga sentido el texto, no fuera del contexto, sino el texto dentro del contexto. Entonces Marcos 15, 20 dice así: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Es parte de lo que el viernes de Dolores estaremos más meditando y reflexionando en la Semana Mayor. Dice el verso 21, y le obligaron. No pase por alto esa palabra. Y le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Esto por eso titulé, aunque es sobre la crucifixión del Señor, hablo de llevar la carga de otro. Que Simón apareciera, un hombre que provenía de la región de Cirene, no fue un gesto de los soldados por misericordia, no. Lo que usted tiene que entender literal es que Jesús, ya extenuado por tanta pérdida de sangre, por tanto azote, por tanta maldad e iniquidad, y por haber llevado parte de ese Vía Crucis con un peso de una cruz pesada, rústica de madera, Él ya no podía seguir llevando. Y estos, digamos, soldados, estos verdugos en su sadismo no podían dejar de llegar hasta el Calvario, porque era donde allí iban a rematar, obviamente con muerte cruel en cruz, al Señor. Por eso le obligan a un hombre llamado Cirene que llevara la cruz. A veces llevamos cargas que no son nuestras. Un padre a veces maneja el peso de la carga de sus hijos. Una esposa puede llevar la carga de la cruz de su esposo o de sus necesidades. Llevamos a veces por amor la cruz de otro. Y un pastor a veces lleva la cruz
de alguna u otra manera, o el peso, si lo quiere interpretar así, de las necesidades de un pueblo, porque también se identifica con ellos en sus dolores, en sus distintas aflicciones. Yo me imagino que Simón, y aquí especulo, no es bíblico, es una interpretación obviamente inspiracional que hago yo, extra bíblica, con el cuidado de que no sea antibíblica, pero yo me imagino que Simón diría, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no la toman sus discípulos que están allí? Porque usted recuerda que los discípulos todos se fueron, todos se desaparecieron y lo dejaron solo al maestro. Es verdad que después se arrepintieron y volvieron a él, y la misericordia de Dios los perdonó y los volvió a enviar, y los envió como apóstoles, es decir, como enviados por Dios. Ahí está la grandeza de la misericordia, pero en el momento lo abandonaron, desde Getsemaní lo abandonaron. Por eso es que tienen que tomar a otro. Y todo creyente en esta iglesia puede pensar, ¿por qué no utilizan un pastor o otro ministro, otro anciano, un diácono, una diaconisa? Si hay una necesidad y tú la ves, a lo mejor te va a tocar como nuevo creyente o visitante de la iglesia ayudar a otro. Al darte cuenta en una congregación que hay necesidad y puedes llevar la cruz de otro. Había un poema hace muchos años que había leído, que narra que una vez un hombre llevaba una pesada cruz de madera en su experiencia de vida. Le impusieron una cruz de madera y le pidieron que la llevara, algo similar a lo que vivió Simón de Cirene. Y en la narrativa de prosa de esta poesía, este hombre se preguntaba, porque veía a otros y envidiaba a otros, decía, ojalá, comenzó a decir, y en su fe, que no era clara ni firme, dijo al aire, si yo tuviera una cruz de rosas que pudiera llevar, que pesara menos y que oliera mejor, que tuviera la belleza de las flores. Y en esta narrativa, que obviamente es simplemente poética, no es una historia real, pues en este caso Dios le cambió la cruz de madera por una de rosas. Y él la tomó, vio que era liviana, que olía muy bien y que era muy bonita. Solamente que al dar los primeros pasos descubrió que las flores y sobre todo las rosas tienen espinas. Y estas se clavaban en sus espaldas, en su cuello, en todo su ser. Y se dio cuenta que estaba sangrando y que era más difícil llevar una cruz de rosa que una cruz de madera. Y volvió a rogar en su inconformidad, porque a veces en la vida somos inconformes, no aceptamos las pruebas. ¿Por qué yo y por qué a mí? Es una pregunta muy típica. Con un ego que está reclamando, pues Dios le volvió a escuchar y le cambió la cruz de rosa por una de oro. Y él se contentó, oro. Quizás más también por su ambición, una cruz de oro, bella, hermosa, algo pesada, pero qué valor, qué preciosura, qué sentido de grandeza daba aportar oro. Pero luego descubrió que el oro era obviamente motivo de robo y de tentación para ladrones. Así que lo asaltaron, le dieron básicamente una paliza que casi lo mataron para robarle la cruz. Y entonces entendió que ni la de flores que él quería, ni la de oro que a lo mejor ambicionaba, entendió que la cruz de madera que antes tenía era el peso correcto de la cruz que él debía llevar. Y rogó, Dios, devuélveme la cruz, que era para mí la verdadera cruz, la cruz de madera, para estar conforme con lo que yo puedo portar. Y así tenemos que soportar a veces las circunstancias, porque no siempre las podemos cambiar. Y tomó de nuevo su cruz. Y así concluyo lo que quiero decirle. Llevamos a veces la cruz de otro, pero Jesús llevó un peso mayor. Y llevó la cruz que tú y yo no podíamos llevar. Y que no solamente era la cruz pesada de madera rústica, donde con clavos cruelmente lo clavaron. Y allí murió. La hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Y más adelante, cuando usted lee la escritura, él muere a las 3 de la tarde. Tuvo escasas horas allí hasta que murió. Y yo quiero decirles antes de despedirle que Jesús dijo lo siguiente, y nos lo digo a todos. Nos lo digo a todos. Jesús dijo en Mateo 16:24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo. Es decir, que no prevalezca tu yo o tu ego. Tome su cruz, que es la carga asignada a cada quien, o el peso de prueba de vida, o las circunstancias que a veces rodean, y sígame. Seguir a Jesús significa llevar un peso como lo llevó Simón de Cirene. Y nosotros tenemos de manera adicional como cristianos el peso de llevar el Evangelio, pero un peso agradable, una carga que es ligera, porque Dios nos ayuda, y predicar el Evangelio a toda criatura y bendecirles. Así que con ese mismo sentir de que como creyente yo debo también llevar el Evangelio de Jesús a todo lugar, porque hay mucha gente necesitada, y prestarme yo a sobrellevar la necesidad de otro, orar por otro, me voy con eso en mi mente, en mi corazón, hasta que el Espíritu de Dios lo haga germinar como un fruto. Todos estamos llamados a evangelizar, a compartir el Evangelio con otro, porque debemos seguir a Jesús y cada uno toma el peso que le toca, pero lo vamos a hacer en obediencia al Señor. Incline su rostro. Padre bueno y eterno, Dios todopoderoso, te amamos y te adoramos. Ayúdanos no solamente a llevar nuestra propia cruz personal, familiar, matrimonial, laboral, sino también en la fe cristiana para seguir tus pasos y no devolvernos o abandonar la fe. Ayúdanos a llevar el peso de ser cristianos, que nos hace diferente a los del mundo. Ser mundano es fácil, es hacer lo que todos hacen, pero ser cristiano es difícil, porque tengo que hacer lo que a ti te agrada, porque es para mi bendición. Y yo puedo extender el Evangelio y predicar a otros, y aun si alguien tiene necesidad, yo puedo llevar o ayudar a llevar la cruz de otro, la necesidad de otro. Bendigo, Señor, como pastor esta congregación. La bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ruego que les lleves hasta sus hogares y los protejas. Y tráelos tanto a los matutinos como mañana al estudio bíblico de las 7 palabras y el domingo que tendremos fiesta, porque es domingo de resurrección con la cena del Señor. Gracias, Dios. Despido a este pueblo en paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salúdense unos a otros. Estamos despedidos.